quiero compartir un pequeño pensamiento que espero que nos sirva a todos de bendición y de ánimo. Es unidos a pesar de las diferencias. Era un invierno tan frío que muchos animales comenzaron a morir congelados. Entonces, un grupo de erizos, al darse cuenta de la situación, decidieron juntarse para darse calor mutuamente. Pero pronto se dieron cuenta que las púas de cada uno herían a los compañeros más cercanos. Después de un tiempo, el dolor de las heridas los llevó a separarse. Sin embargo, esta decisión los dejó expuestos al frío nuevamente y algunos de ellos empezaron a morir. Ante esta realidad, se vieron obligados a tomar una decisión crucial si querían vivir: aceptar las púas de sus compañeros, soportar las heridas y enfrentarse a no morir. Con sabiduría, decisión, volver a unirse, aprendieron a convivir con las pequeñas molestias que traía la cercanía. Al acercarse y darse calor, también se herían mutuamente. Sin embargo, la convivencia no estaba exenta de desafíos. Por eso el Evangelio nos muestra que en la comunión, pese a todas las dificultades que encontramos, podemos encontrar fortaleza y propósito. La palabra de Dios nos enseña la importancia del amor, de la paciencia, el perdón en nuestras relaciones. Vamos a leer Efesios 4. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo tengo aquí, pero si hay alguien que lo quiera leer, del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, hasta 3, sí. En esta unidad vemos que la unidad no es fácil, ni está exenta de inconvenientes, pero es la cercanía con otros que encontramos crecimiento personal y también espiritual. No se trata de evitar las púas de los demás, sino de aprender con amor con sus imperfecciones. La historia de los erizos nos recuerda que el frío de la soledad espiritual puede ser mortal. Nos dice también en Hebreos, si alguien lo quiere leer, Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿25 también? Sí. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que debemos de estimularnos unos a otros y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar las púas de los demás en nuestra vida, en lugar de evitar las heridas que pueden surgir? Aprendamos a usar, a amar, a encontrar el calor que solo la verdadera unidad puede ofrecernos. Si estamos unidos, nos podremos calentar mutuamente y nuestra vida espiritual no morirá. Porque dice también en Eclesiastés 4:12, dice, porque uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir.
dice también, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, si uno está solo, es fácil que lo venzan, pero si están 2 unidos, ya es más difícil. Y dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Nada, es a estimularos y a animaros a nunca dejar de congregarnos, y a pesar de las púas que podemos pinchar con ellas a nuestros hermanos, porque nadie es perfecto, todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes formas de ver, de pensar, de actuar, de comportarnos, pero tenemos que aprender a que esas púas, aunque nos hagan algo de herida, poder soportarlas y así poder darnos calor mutuamente. Solo eso. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú ministres a tu pueblo, que la grabes, Señor, en nuestros corazones, Padre, que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo nos una en todo tipo de dificultades. Tenemos dificultades siempre, pero Él está ahí para que nosotros podamos soportarlas cada día, cuando siempre ponemos nuestra vista y nuestra mirada en ese amor que tanto nos quiere, que tanto nos protege cada día. Hoy es Domingo de Ramos, ¿no? Amén. ¿Es Domingo de Ramos hoy? Sí. No quiero equivocar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi hermano y yo, mi madre siempre nos vestía. Y lo que más me llamaba la atención ya no era el ramo en sí, que después lo bendecía, ¿no? Como vosotros sabéis, Sí. sino que era, siempre me acordaba de aquellos zapatos. Eran los zapatos de charol, no sé si os acordáis. Yo los tenía blancos y no eran negros, mira decirlo de Pero bueno, siempre me llamó la atención eso, ¿no? Vale, pues yo lo que quiero compartiros hoy esta mañana es eso, este Domingo de Ramos, ese principio que trae la Pascua. Y lo que quiero compartiros es ese triunfo, ese cómo Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad? Triunfando. Y es lo que quiero compartiros. Dice que en ese día Jerusalén estaba llena de miles de personas. Había llegado por causa de la Pascua. Había un nombre que comenzaba a resonar con más fuerza que ningún otro: Jesús. El hombre que había curado ciegos, multiplicado el pan y los peces. Días antes había resucitado a Lázaro. La noticia corría como la pólvora. Había como aproximadamente 2 millones de personas, y eso se sabe por la cantidad de corderos que sacrificaban. Cordero por familia. Entonces, más o menos, ellos, más bien los expertos, que son los que miran estas cosas, aproximadamente sobre 2 millones de personas. Son muchas personas, 2 millones de personas. Entonces el Señor, aparece descendiendo del Monte de los Olivos, una historia contada por 4 testigos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Registra este acontecimiento. En los 4 evangelios se registra este acontecimiento que vamos a hablar hoy, dando así comienzo a la semana más decisiva de la historia de la humanidad. Cada detalle revela no solo un acontecimiento histórico, sino una verdad sobre el carácter del reino de Dios. Jesús no vino como un rey imponiendo poder, sino que trae algo más profundo. Viene montado en un asno, cumpliendo en silencio una antigua profecía de hacía 500 años. Zacarías 9:9 nos lo resume. Dice: he aquí tu rey viene a ti humilde, montado sobre un asno. Regocíjate, oh Sión. Las voces de júbilo. La multitud no ve solo un hombre, ve esperanza, liberación, de terminar con la opresión romana. Ramas son levantadas,
mantas son extendidas en los caminos, gritos, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, como nos dice Mateo 21:9, dice, sálvanos ahora, era un clamor mesiánico, pero esta misma multitud que ahora pide salvación, en pocos días pediría, crucifícame. Mientras la multitud celebraba, ¿sabéis lo que Jesús, lo que le pasaba a Jesús? Dice la palabra que él lloraba. Porque él miraba a Jerusalén, como nos dice Lucas 19, 41 al 42, dice Jesús llora, porque Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. Llora porque la ciudad sería destruida 40 años después, fruto de la ceguera espiritual de un pueblo, al que, como decía Javier el otro domingo, el que tenga oídos para oír, oiga. Indica que no todos entendieron el mensaje espiritual. Un pueblo que vio señales, oyó palabras, pero no tuvo conocimiento. Y por su duro corazón no entendieron ese momento crucial. El amor de Jesús hacia su pueblo, su sufrimiento a ver la terquedad de ellos, que traerá destrucción, reflejando que el amor a veces experimenta impotencia ante el rechazo. ¿Cuántas veces hemos testificado y a veces pensamos, habría escuchado, y vemos la dureza del corazón de las personas? Pero, hermanos, tengamos esperanza, porque quien cambia los corazones de la gente no somos nosotros, es el Señor. Amén. Amén. Jesús lloró por la humanidad que no le reconoce, las oportunidades de paz y salvación que ofrece su amor. Las lágrimas del Señor nos demuestran su amor, su compasión, su empatía, refleja su dolor ante nuestro sufrimiento, compartiendo nuestras cargas. Esta multitud no tenía conocimiento de la verdad y de la clase de rey y reino que venía a implantar en la tierra. Ni siquiera sus discípulos, como nos dice el Evangelio de Juan, en capítulo 20, verso 9, nos dice que sus discípulos no entendieron, solo lo entendieron después de la resurrección de Jesús. Este pasaje es un pasaje muy sensible y pido que el Señor nos use para movernos a clamar a Jesús como Rey de nuestras vidas, porque Él es el que tiene que gobernar nuestra vida. Que el Señor nos dé una plena conciencia de lo que esto implica. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor. Se puede cantar, alabar al Rey y no tener a Cristo como Rey. Él es Rey y el único Rey. No puede ser Rey solamente el domingo o por la semana. Tiene que ser Rey por toda la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. En Mateo 21, 8 dice que tendieron sus mantos y pusieron ramas. Los mantos es símbolo de rendición. El manto representaba la identidad y la vida de una persona. ¿Estamos dispuestos a poner nuestros mantos, es decir, nuestros planes, nuestro orgullo, nuestras posesiones ante Jesús, permitiendo que Él pase sobre ellos y dirija nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a eso? Las ramas, símbolo, representan la alegría de la salvación, reconociendo a Jesús como el libertador de nuestras cargas espirituales y la victoria en cada una de nuestras vidas. Amén. Marcos nos presenta a Jesús como un rey soberano. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Cuando se encontraba junto a Betfagé y Betania, que aparece en el Evangelio de Marcos 11, 1-3, dice que Betania significa lugar de refugio. Fijaros, Betania es la aldea donde vivían sus amigos, Lázaro, Marta y María, y donde recientemente había resucitado a Lázaro cuando estaban allí. Fijaros, les pide ir a buscar un pollino de asna que nadie había montado y lo iban a encontrar exactamente a la entrada de la aldea. Esto evidencia su autoridad y naturaleza divina, cumpliéndose la profecía de Zacarías que habíamos dicho antes. Dios tenía un plan para este pollino, como lo tiene para ti y para mí. Amén. En Juan 15 leemos, nos dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén.
Nosotros estuvimos en los planes de Dios antes de la fundación del mundo. No perdamos el sentido en nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Lo creemos? No hay nada que esté fuera de su conocimiento. No hay nada que esté fuera del control de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Los discípulos confiaron en que las circunstancias sucederían exactamente como Jesús lo predijo, y así fue. Actuaron con fe, obedeciendo, convirtiéndose, sin saberlo, en instrumentos para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pregunta: ¿queremos ser instrumentos de Dios en sus manos? Amén. Convirtámonos en vasijas útiles para su propósito divino, actuando con humildad y testimonio. Señor, lléname de ti para vaciarme más y más de mí, para poder decir ahora tu palabra. En Marcos 9:30, Jesús había enseñado a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado, crucificado para morir, pero al tercer día resucitaría. Él quería hacerles ver a sus discípulos que Dios lo había planeado todo, hasta el más mínimo detalle. Los discípulos entendieron esto más adelante, como nos dice el libro de Hechos, que Pedro y Juan fueran amenazados para que no siguieran predicando el Evangelio. Y lo voy a leer. Hechos, capítulo 4, versos del 23 al 31. Y dice así: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes, Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús. Tu santo siervo, a quien tú ungiste, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano. Aleluya. De acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Que Dios os dé valor para predicar su palabra, hermanos. Aleluya. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, fijaros, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Él quería hacerles ver a sus discípulos que todo estaba planificado. El destino de Jesús no estaba en las manos, como hemos leído, de los líderes religiosos. No estaba en las manos del gobierno romano. Pero al mismo tiempo ellos, sin saberlo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores, como tú, como yo. Cristo no fue forzado a morir en la cruz, lo hizo voluntariamente. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Y por amor a todos aquellos que creen en Él. ¿Os acordáis cómo Jesús le dice a los judíos en Juan 10, 17 y 18? Por eso dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fijaros, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuán grande es su voluntad, Señor.
El Rey soberano fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado. Fue llevado a la cruz para dar su vida por cada uno de nosotros. Gracias. Acordémonos, hermanos, que cuando Jesús vuelva, no vendrá sobre un pollino de asno, sino que vendrá en un caballo blanco y a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Pero en este domingo de Ramos, Él no entró para subirse a un trono, entró para subirse a una cruz. Tu Rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos por medio de su muerte en la cruz. Él decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes para vencer en debilidad. El dueño y Señor, el Rey de Reyes, el creador de todo lo existente, no vino como un rey lleno de riquezas. Tuvo que cruzar el mar de Galilea muchas veces, como sabéis, como habéis leído, como hemos leído muchas veces, en una barca prestada. Montó en un pollino prestado y murió en una cruz que no era para él, era para Barrabás. Tuvo que ser enterrado en un sepulcro prestado. Fijaros la humildad y el amor, como cantábamos, su amor. El Rey de Reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de todo para venir a salvarnos, pero seguía siendo Rey soberano. Dice que también una gran multitud, como dije antes, 2 millones aproximadamente, y en Juan 12, capítulo 12, versos 9 al 12, dice que eran grandes multitudes, gentes curiosas que querían ver no solamente a Jesús, sino a Lázaro, que había sido resucitado. Fijaros si eran curiosos, que ellos estaban expectantes no solamente de Jesús, sino que querían ver a Lázaro, que después habían planeado los religiosos matar a Lázaro, porque era un testimonio muy importante. Venían, dice, junto con Jesús, multitudes histéricas y aclamaban: Hosana, Hosana, Rey de Reyes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una cita del Salmo 118, verso 26, que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. ¿Sabéis por qué días después muchos de esta multitud gritaban: crucifícale? Porque se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un líder político que los librara del yugo romano, querían un rey que trajera prosperidad, como en los días de David. Ese era el Mesías que estaban esperando. No se dieron cuenta que él no venía a dominar, sino a morir. En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo fue atacar su religión vacía, su religión ritualista. ¿Os acordáis? Al día siguiente, después dice que al día siguiente salió de Betania con sus discípulos. Y hay 2 cosas muy fundamentales en referencia a la religión y al ritualismo de Israel. Lo primero que vio, dice la palabra, que había una higuera llena de hojas, hermosa. Pero ¿qué le pasaba a la higuera? No tenía fruto. Hay varios tipos de higuera en Israel. Y ese tipo de higuera da un fruto muy pequeñito. Aunque no era el tiempo del fruto, pero ese tipo de higuera sí da ese tipo de fruto. Jesús buscaba algo, un pequeño fruto, pero no encontró nada. Por eso esa higuera se secó y él la maldijo. Y era una referencia al símbolo de Israel. La higuera es un símbolo de Israel. También dice que después de ahí fue al templo. ¿Qué hizo en el templo? Dice que cogió 2 cuerdas y a los cambistas, a los que vendía, los quitó de en medio y limpió el templo, lo purificó. ¿Por qué? Porque él dijo: mi casa debe ser llamada casa de oración. Amén. Amén, gloria a Dios. En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo fue atacar su religión, como ya he dicho. Tristemente hoy esto sigue pasando en muchas iglesias, donde Jesús puede satisfacer todo lo que le pidamos, todos los deseos, todos los anhelos de su corazón. Venga a Cristo y a todos tus problemas, dicen, venga a Cristo y todos tus problemas serán resueltos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como hemos escuchado muchas veces. Cristo no es esa clase de rey para satisfacer nuestros deseos.
egoístas de nuestro corazón. Él vino para pagar una deuda, librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. Para eso vino Cristo, ¿lo creemos? Amén. Fijaros, en 1 de Corintios 5:7, lo voy a buscar, en referencia a la Pascua. Estoy con la versión Dios habló hoy y dice así, de esta manera. Bueno, tengo aquí, sí. Nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué representa la levadura? El pecado. El pecado. Para que seáis nueva masa, es decir, una iglesia pura. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Es el sacrificio definitivo, no hay otro más. Fijaros, la Pascua fue instituida en Egipto, y eso lo vemos en Éxodo 12. Y hay un detalle muy importante. Fijaros, en ninguna en la Biblia se le llama Cordero, sino solamente a Jesucristo. A nadie más se le llama Cordero, sino solo a Jesús. Y la palabra Cordero siempre se encuentra en singular. Dios había planeado un solo Cordero, Jesús. Aleluya. ¿Cuáles eran los requisitos? Un Cordero bastaba para cada familia. Debía ser perfecto. Debía ser macho para representar a la persona de Cristo. Debía ser primogénito de su madre. Se debía matar. Debía asarse a fuego abierto. Debía comerse asado, tipificando de esta manera el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, Jesús tiene el control, es digno de alabanza, está motivado por amor a su creación. El acto de amor que debemos expresar no es amarlo solamente, es rendirnos a sus pies. Amén. Quisiera que Adonis pusiera un canto en referencia a esta predicación. Jerusalén tembló. Las puertas de Sion se abrieron despacio. El polvo del valle empezó a despertar. Un rumor corría por todo el palacio. El maestro viene, lo acaban de anunciar. No trae soldados ni carros de guerra. No trae estandartes de autoridad. Solo un burrito cruzando la tierra y una paz difícil de explicar. La gente corría soltando sus mandos, ramas de palma empezaron a alzar. Los niños gritaban con santos encanto: Hosana, el rey viene a salvar. Los fariseos miraban tensos, no podían comprender la señal, porque el reino que baja del cielo no se impone, transforma el alma, no venía con gritos.
piedras del templo guardaron silencio. El viento pareció inclinarse también, porque el que formó los siglos del tiempo entraba a la historia como un hombre fiel. Algunos buscaban poder y victoria, otros querían verlo caer, pero el cielo escribía otra historia, una que el mundo iba a entender después. Escucha esto. La multitud gritaba ¡Hosana! Creían que el rey venía a derrotar imperios, pero el cielo tenía otro plan, porque el rey que entra en un burro es el mismo que sostiene galaxias. El rey que no levanta es el que vence a la muerte. Ellos esperaban revolución, pero Dios estaba preparando redención, y aún hoy muchos esperan un Dios que destruye enemigos, pero el verdadero rey primero conquista corazones. Y cuando el rey entra en tu ciudad, las cadenas empiezan a caer, porque donde él pasa la historia cambia. Hoy el rey también quiere entrar. ¡Hosana! El rey también quiere entrar. ¡Hosana! 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 El rey llegó a Jerusalén, las puertas tiemblan al verlo, porque el cielo camina con él. ¡Hosana! ¡Hosana! La tierra empieza a cantar, el rey entró humilde aquel día, pero pronto vendrá a reinar. ¡Hosana! ¡Hosana! Las palmas empiezan a alzar. ¡Hosana! ¡Hosana! El rey acaba de llegar. Un burro, un camino, una ciudad confundida y un rey humilde que estaba entrando para cambiar la historia para siempre. Gloria a Dios. Sé que no es la música acostumbrada a esta congregación. Es cosa de rock, pero la letra tiene una identidad poderosa, ¿a que sí? Porque no es otra cosa que la palabra de Dios. Y hay algo importante antes de que podamos terminar lo que Roque compartió. Y me gustaría haceros esa pregunta hoy, ¿no? ¿Quién es vuestro, conocéis a vuestro pastor, a vuestro buen pastor? No hablo del que está aquí presente, sino al que entró en esa ciudad de Jerusalén donde todos le alababan y glorificaban. ¿Lo conocéis bien? Sí. Bueno, yo creo que esa es nuestra labor de por vida, ¿no? Conocer bien al Maestro, conocer bien a aquel que entraba en la puerta, por esas puertas de Jerusalén y era alabado, era glorificado. Nuestra Semana Santa es continua, es siempre, es perpetua. Y es sumamente importante que identifiquemos bien y que conozcamos bien al Maestro. Las dos, tanto lo que compartió Marisa como lo que compartió Roque en esta mañana, se compaginan en una sola cosa. Porque realmente, si no llegamos a entender quién es nuestro verdadero pastor, nuestro buen pastor, caeremos como muchos están cayendo en ese tipo de distorsión, ¿no?, entre la religión y el verdadero evangelio. Y no nos servirá de mucho, la verdad. Pero si realmente empezamos a entender y a conocer a Jesús, y diréis vosotros, pero es que llevamos ya 20 años, 30, 10, 15, nos queda toda la vida por seguir entendiéndole y conociéndole. Y nunca, si realmente escudriñas y profundizas en su persona, nunca te dejará de sorprender. Lo poderoso, lo hermoso, lo grandioso que es nuestro Dios. Aún en los peores momentos de nuestra vida y en las pequeñeces más pequeñas, si apartamos a Dios de nuestra realidad y de nuestra existencia, nos quedaremos vacíos, absolutamente vacíos. Por eso, en uno de los textos que creo que leyó
Roque, que viene en Juan 10. Yo voy a leer del capítulo 14 al 18. Dice que Él es el buen pastor. ¿Crees esto? ¿Visualizas en tu Jesús, en tu pastor, en tu buen pastor esta realidad, esta cualidad? ¿Sí? ¿De verdad? La palabra de Dios así lo dice y Él así lo atribuye. Yo soy el buen pastor, así mismo. Dice algo importantísimo después: y conozco mis ovejas. ¿Crees que Dios te conoce? ¿Crees que Jesús te conoce? Dos aménes, solo conoce Jorge y Jessica. Rápidamente, hijo de dentro. Queremos pensar que sí, ¿verdad? Que el Señor nos conoce y nos conoce profundamente. Pero después de estas palabras de Jesús, Él vuelve a decir algo extraordinario: y las mías me conocen. Tú conoces al Maestro porque Él te conoce a ti. Él es el buen pastor. Él es aquel que puede llevarte más allá de lo que tú puedas imaginarte. No sé lo que piensas ni sientes. No sé lo que hoy está ocurriendo en tu vida, pero Él sí lo sabe. Sé que cualquier cosa que pienses que Él pueda hacer, lo puede hacer mucho mayor de lo que piensas. La puede hacer mucho mayor de la que piensas. No importa que a veces creamos que hemos sido decepcionados o que esa media religiosidad que a veces se mezcla en nuestra vida a la hora de querer manipular a Dios con lo que le pedimos y con lo que creemos que necesitamos para nuestras vidas. No importa que a veces eso esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Él lo sabe porque nos ha creado y sabe cómo somos. Él nos conoce. Él es el buen pastor. Dice que conoce a sus ovejas. Pero lo importante de esta frase es que nosotros le conozcamos también a Él, para que nos demos cuenta de la importancia que hay en estas palabras que el Señor decía. ¿Y por qué las decía? Porque en el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Eso es lo que iba a pasar en Jerusalén, conforme a lo que Roque nos ha compartido. Él iba a poner su vida para que tú tuvieras vida. Después de 2000 y pico años que nosotros pudiésemos andar en victoria, a pesar de nuestras múltiples luchas, de nuestras múltiples situaciones angustiosas en esta vida que parece un vía crucis continuo, ¿verdad? Este día veíamos en la televisión algo terrible, que era que una chica de 25 años pedía morir, ¿no? Chao, Juan, que Dios te bendiga tu trabajo. Pedía morir, pedía que acabar con su vida, pedía que sencillamente que la ejecutaran, ¿no? Que la mataran, sin dolor y tal, que se fuera, porque creía que su vida era de ella, ¿no? Y realmente nuestra vida no es nuestra, nuestra vida es de Jesús. Había mucha gente orando por ella, ¿no? Había muchos cristianos, y quizás la culminación de este hecho a muchos no les gustó, incluso distorsionó su fe, o le preguntaron al Señor por qué no impidió esa situación. Os quiero recordar que hay más de 7.000 personas que se suicidan al año en España. No una que decide morir y que va a un hospital a que la maten. Antes de eso, esta chica había intentado suicidarse varias veces. Por problemas psiquiátricos, enfermedades, situaciones difíciles. No sé si alguien pudo presentarle el Evangelio o no. Pero lo normal es que, aún estando en Cristo, muchas veces nosotros dudemos también de Él. Por eso, la palabra de Dios aquí dice que no solo Jesús conoce a sus ovejas, sino que sus ovejas también le conocen a Él. Y esto es importantísimo para nuestra vida espiritual, porque, ¿sabes? Después dice que el Padre le conoce a Él, como Él también conoce al Padre, y que Él pone su vida por nosotros. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea que hay muchas almas aún en este mundo alrededor nuestra que
que quedan por ser tocadas por la gracia de Dios. Esa gracia que un día te tocó y te salvó y que te dio una nueva forma de pensar y de medir las cosas y de seguir avanzando en esta vida, a pesar de las luchas y de los problemas y de las incertidumbres y de las veces que el enemigo quiere que volvamos a la incredulidad, ¿no? Con las cosas que deseamos y que a veces no ocurren, y que distorsiona esa visión errada que tenemos de Jesús. Jesús no vino a complacernos en todo, vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a derrotar al imperio romano, no vino a influir en ninguna política, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él sabe todo lo que ocurrirá, y la palabra lo revela y lo está revelando en estos tiempos. Por eso que muchos siguen mirando a su alrededor y a las cosas que pasan, y la palabra de Dios es muy clara: mira a Jesús. Las cosas que pasan tienes que entenderlas, la Escritura tienes que escudriñarla y tienes que saber en qué tiempo estás. Pero hay algo muy importante, que cuando miras para otro lado te ocurre como a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Se hundió. ¿Y por qué se hundió? Porque dejó de mirar para Jesús. Y hay tantas cosas que nos invitan a dejar de mirar para Jesús, incluido lo que está dentro de la palabra de Dios que está ocurriendo en nuestros tiempos. Todas las guerras, todas las aflicciones, todas las situaciones, todas las historias que el Señor ya nos dijo que ocurrirían. Amén. Amén, gloria a Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice que miremos para las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Amén. Es importantísimo que podamos entender eso, porque hay muchas ovejas aún que están esperando a ser encontradas. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están esperando oír una palabra a través de tu boca, puesta por Dios en tu corazón, para que la puedan escuchar y que puedan tomar una decisión de poder seguirle y cambiar y transformar sus vidas, para que a nadie se le ocurra pedir, aún sé que el sufrimiento cada uno lo llevamos de una manera y de otra, ¿no? Pero por lo menos puedo hablar de mi vida y puedo decirte que realmente si Jesús no estuviera en mi vida, pues también en muchas ocasiones hubiera deseado desaparecer, ¿no? Y mi mente constantemente, y tu mente puede jugarte cualquier mala pasada, o incluso puede estar pensando cosas, pero tú tienes el poder y la autoridad y la responsabilidad, porque eres una oveja de Dios y conoces a tu Maestro, de luchar fervientemente contra todas estas cosas. Acordaros que Jesús, como bien dijo Roque, entró siendo alabado, los mantos eran echados, muchos le decían: Señor, tú eres mi Señor. Eso era lo que estaban diciendo cuando echaban sus ramas, sus mantos, cuando le estaban reconociendo, alabando, y cuando gritaban con júbilo, ¿no? Pero ¿qué pasó después allí dentro? Pues todo lo contrario, ¿no? De repente muchos se vieron decepcionados y diciendo: crucifíquenle. No nos vaya a pasar esto a nosotros, ¿verdad? No queremos que eso nos ocurra, porque realmente no hay nadie tan maravilloso como Jesús en nuestra vida. Y nos ha capacitado para que en los malos momentos y en los difíciles momentos, y cuando estamos en suprema debilidad, podamos experimentar su poder. El poder de Dios, que se perfecciona en nuestras debilidades. Sé que no quieres ser débil ni estar en ningún proceso de debilidad, pero ahí es donde realmente tu fe tiene sentido. Amén. Por eso vivimos en una Semana Santa continua. No hace falta celebrarla en un tiempo, en un momento dado, ¿verdad? Como el mundo la celebra, sino que realmente lo queremos vivir como realmente Jesús lo vivió y nos lo demanda, ¿no? Y nos lo demandó. Por eso acabo diciendo que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea que Él la ofrecía, Él no la quitaba, no la quitaba para dejar de sufrir, ¿verdad? Como muchos de nosotros hemos pensado, quizás alguna vez terriblemente, ¿no? En nuestra mente y en nuestra vida, por
episodio de nuestra existencia, ¿no? De querer desaparecer, de querer descansar, como esta chica que pidió que la matasen. Él no, él daba su vida por amor a otros, para que otros la tuvieran. Y estos somos tú y yo. Amén. En este día, y todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque el Señor daría su vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Os recuerdo que hay muchos de nuestros hermanos peleando la buena batalla y llevando el Evangelio en países conflictivos, en países difíciles. Hay muchos de nuestros hermanos que no están preocupados en cosas pequeñas, mínimas o memeces. Es la palabra que me viene. No sé los problemas que tiene, pero clasifícalos y pelea contra los que realmente importan y ponlos delante de Dios, porque después hay otro tipo de cosas en nuestra vida que solo vienen para estorbar. Acordémonos de estos hermanos. Hoy es la ofrenda para el Líbano. Nos acordamos de Daniel y de su familia, que en medio de las bombas, en medio de las circunstancias difíciles y situaciones complicadas como es vivir en medio de una guerra y de distintas religiones a su alrededor. Allí quiero recordar que hay 3 religiones y una de ellas es el cristianismo dentro de ese país, dentro del Líbano. Y Daniel, como misionero, y su familia están dando su vida allí, como otros muchos que no conocemos y que no conocemos sus nombres. Ellos realmente viven cada día esa Semana Santa, esos hechos poderosos, ¿no? Pero desde una forma clara y visible, no religiosa, porque lo que en el fondo le interesaba a Jesús eras tú y yo, y todas las personas que le escuchaban, y todas las personas que le pueden seguir escuchando a día de hoy, mientras no llega el fin, que vendrá tarde o temprano. Amén. Pero esa es la buena noticia, que tienes un buen pastor y que Él dio su vida por ti, por mí, por las ovejas. No le importó quienes le iban a decir crucifíquele o aquellos que le iban a crucificar. Sabía que iba a ser tremendo. Y para eso lo que ocurrió, todos lo sabemos, ¿verdad? Sudó gotas de sangre en ese huerto de los olivos, ¿sí o no? Esa noche fue terrible para él, como persona, como puede ser para ti cualquier situación terrible en tu vida. Pero no estás solo. Jesús es tu buen pastor. Jesús te ha redimido. Y aquellos que sabemos de dónde nos ha sacado, le damos gracias hoy. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta canción me recordaba el tiempo en el que estaba apartado de Dios. Y me recordaba porque realmente Él siempre estuvo ahí, queriéndome acercar a Él. Y me hacía pensar cuántas veces no le vi, cuántas veces le ignoré o cuántas veces sencillamente lo maldecí con mi boca. Pero cuando me rescató me di cuenta de quién era. Y por eso cada día y cada momento, a pesar de mis debilidades y de mis torpezas y de mis fracasos, sigo glorificando a Dios. Y quiero seguir así hasta que me muera, hasta que me lleve con Él, hasta que acaben mis días. No quiero acelerar este proceso, ni quiero pensar en ello. Quiero que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida. Quiero aceptar plenamente su voluntad y espero que tú también lo quieras, porque la palabra dice que te conoce y que si tú conoces también al Maestro es algo precioso y maravilloso, porque Él mismo dice que sus ovejas lo conocen. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿conoces a tu Maestro? No quites tu mirada de Él. No quites tu mirada de Él. Te quitará de encima un montón de batallas inútiles y te dará la fuerza necesaria
que tienes que tener en los momentos de debilidad. Vivirás en sus fuerzas aún más. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo y este momento, Señor. Gracias por lo que has puesto en el corazón de Rocky y lo que has puesto en el corazón de Marisa, que nos une, Señor Dios, en un mismo sentir. Oh Dios, queremos amarnos como hermanos, aunque a veces, por alguna razón, como bien hablaba esa historia de los erizos, Señor, por nuestra torpeza nos pinchemos al querer confortarnos unos a otros. Y también, Señor, queremos mantener en nuestro corazón, Señor Dios, la imagen y la visión real, Señor, de ese rey montado en ese pollino, ese rey que iba a ser ensalzado y levantado también en una cruz por rescate y perdón de muchos. Gracias. Señor, abre los ojos en este tiempo de tanta religiosidad, Señor, sobre todo en este país nuestro, Señor, donde la idolatría es tremenda, Señor. Y ten misericordia y perdona, Señor, a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra ciudad, Señor. A aquellos, Señor, que solo van en busca de sus cosas, Señor. Y ayúdanos a no caer en el mismo error. Nuestro amado Padre, protege también a Daniel en el Líbano, Señor, porque ahora vamos a pasar una ofrenda, Señor Dios. Y queremos enviarle, Señor Dios, pronto, Señor, algún recurso, Señor, para que, junto con otros recursos que les envíe, Señor, ellos puedan, Señor, tener un añadido, Señor, un disponible, Señor, mayor, Señor. Si hay alguna necesidad que la puedan cubrir, Señor. Guárdales, protégeles y líbrales del mal, así como a nosotros, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.